venimos de un bloque anterior en el que homenajeábamos a la Pachamama. Y ahora vamos a mantener una entrevista con nuestro amigo, lo digo siempre, ¿no? Es un amigo de la casa, el licenciado en criminalística Enrique Prueger. Porque hoy, 1 de agosto, se cumplen 5 años de aquella fatídica jornada en la que desaparece Santiago Maldonado en la comunidad Pulov, en Chubut, y cuyo cadáver aparece 78 días después en el río Chubut, con muchísimas particularidades, que las vamos a estar charlando precisamente con Enrique Prueger, porque además él es toda una autoridad en esta materia y porque estuvo muy cerca de este caso trabajándolo precisamente. Si ya lo tenemos a ver en línea, Enrique, ¿estás ahí? No. Bueno, vamos a intentar nuevamente a ver qué es lo que está ocurriendo. Me dice que él está conectado a través de la plataforma Zoom, y vamos a salir con él, pero todavía no lo podemos, no tenemos imagen tampoco. Bueno, ahí está, a ver. Enrique, ¿cómo estás? Si me estás escuchando, no tenemos activado tu micrófono. No, tampoco. Bueno, vamos a hacer una corrección técnica, digamos, y vamos a ver si podemos ahora sí contactarnos con él con audio y con micrófono. Bueno, decíamos que Santiago Maldonado desapareció el 1 de agosto del año 2017 durante un procedimiento de la Gendarmería Nacional, un procedimiento irregular de la Gendarmería Nacional porque incurrieron en un territorio en el que no deberían haberse metido, ¿no? Porque la orden, o al menos la disposición política y judicial, había sido desalojar un corte de ruta, nada más que eso, pero no meterse dentro de la comunidad mapuche. En ese episodio, los gendarmes irrumpieron con violencia, armados, muy subrepticiamente, casi de manera ilegal, y allí desapareció Santiago Maldonado. Ahora sí, me están diciendo que lo tenemos. A ver, Enrique, ahora sí, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Ahora Marcelo? sí, ¿cómo estás? Ahora te vemos y te Bien, escuchamos, muy bien. ¿Cómo andas vos? bien, gracias a Dios. Bueno, Terminando el trabajo. ¿cumpliste con el ritual de hoy a la mañana de tomar caña con ruda o no sos de esos No, no, homenajes? no, 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 no. Yo soy la caña con ruda. Ajá, bueno, está muy bien, es una muy buena definición. Enrique, bueno, el tema que nos convoca hoy es 5 años de la desaparición de Santiago Maldonado, allí en el río Chubut, la comunidad Pulov. Bueno, Enrique, y lo que te queremos consultar a vos es, bueno, ¿qué pasó ese 1 de agosto de 2017 con Santiago Maldonado? Mirá, en resumen, el estudio de la autopsia, que tengo la suerte y la experiencia que lo hayamos leído juntos, Marcelo, Mm, en un viaje para la zona aquella, este, es que primero Maldonado no se ahogó. Este, el estudio de diatomeas, que para que la gente lo entienda, son las algas que son microscópicas, que están presentes en el agua, en cualquier agua de cualquier río, de cualquier reservorio de agua, como puede ser lago, también. Esas algas, que son las diatomeas, tienen que dar el equivalente entre el porcentaje de ingesta en el ahogamiento con el misma cantidad de líquido que se extrae del lugar donde presuntamente se ahogó. Bueno, no dio el porcentaje. Para que tengas una idea, habían 3, 4, 5 diatomeas de distinta especie y el agua tenía arriba de 50 en esa misma proporción. Es decir, que más bien respiró producto
de lo normal, que hay viento, tierra o lo que sea, también las diatomeas entran, no solo por el agua, sino también por la tierra, por el viento, por el vendaval que puede haber, y no por la ingesta de agua. Quiere decir que lo que sí se asfixió, pero la asfixia no fue mecánica por ahogamiento. La asfixia puede haber sido un submarino seco, que tampoco deja lesiones. Ujú. ¿Sí? El otro detalle que es importante es que hay una falta grave en la autopsia, en el cual tendrían que haber tomado 3 temperaturas de las que se registraron en el río Chubut en el mes de julio. A ver, hemos tenido una pequeña interrupción en la comunicación. Estamos conversando con Enrique Prueger, licenciado en criminalística, recordando a Santiago Maldonado y lo que ocurrió ese 1 de agosto del año 2017 a orillas del río Chubut. Y estábamos hablando en primer término de, porque tuvo acceso a esa documentación, lo que certificó la autopsia. A ver, Enrique, ahora sí. ¿Ahora me escuchás bien? Ahora sí, perfecto. Sí, otro de los detalles tiene que ver con la data de la muerte, Ujú. ¿no? Ellos como que se obligaron en el informe de la autopsia de 114 páginas a tratar de dar un número que correspondía con la fecha el tiempo de la desaparición. Y en vez de tomar 3 temperaturas, que les daba un promedio de 6 grados 7, tomaron nada más que 2, que son las más bajas. Entonces llegaron arriba de 50. Pero en realidad hubo ahí una falla que yo no sé si es falla o intencional en este sentido. El otro detalle que también fue importante fue que antes de hacer la autopsia lo identifican por las huellas dactilares. Y las huellas dactilares, que son los guanteletes de piel, ¿no? La humedad lo extrae de alguna manera el agua, separa todo lo que es la piel humana, tanto la epidermis como la dermis, la separa entre 15 y 20 días. Y ellos en 78 días le tomaron huellas dactilares. Y dos de los 3 que hicieron la autopsia concretamente, escribieron libros en los cuales explicaban perfectamente que el Ujú. guantelete de piel no dura más de 15 a 20 días. Claro. El estudio de la palinóloga, que la palinóloga dijo que el polen no resiste en la superficie de ninguna prenda, por mínima que sea la corriente de agua, por más de 20 a 30 días. No había ningún elemento que indicara eso. El otro detalle que dice, no llegaron, entonces trataron de justificar. Dice, no llegó, dice, las diatomeas a la médula porque se murió un paro cardíaco por el frío. Y lo más lindo de todo es que cuando hacen el estudio tanatológico es los fenómenos cadavéricos que se generan producto de una causa eficiente como puede ser el frío. Ujú. Y en este caso el frío estaba nada más que hasta la altura de las rodillas, que coincide con la declaración de algunos testigos que el agua daba hasta las rodillas cuando cruzaron el río, Claro. cuando iban a cruzar el río. Este, Otro detalle importante también que tiene que ver es que el polen que le encuentran corresponde al famoso ciprés, el Astrocebrus chilensis que le llaman, y el ciprés en esa zona del cauce del río Chubut, desde la naciente hasta el océano Atlántico, no hay cipreses, Ujú. ¿no? Lo que hay son cauces, nada más. Y así un montón de otras falencias, ¿no? La terminología, hablaron de crioconservación, y en el conocimiento científico la palabra tiene que ser la justa y adecuada. No hay crioconservación en el río Chubut, lo mismo que acá en el río Limay. El agua puede estar helada, en ocasiones se puede congelar la superficie, pero la crioconservación es de 90 grados bajo cero. Claro. Empieza a 90 grados bajo cero. ¿A dónde hay 90 grados bajo cero? En el cauce del río Chubut. Y así un montón de otros elementos, las comunicaciones telefónicas. Mañana tengo una conferencia en la Universidad Nacional de Lanús por el tema Maldonado también.
que me invitaron. Y Garbax sugirió en su momento, el ingeniero Garbax, Universidad Tecnológica Nacional, Ujú. un estudio de las comunicaciones, de los toques que hace el celular, porque el celular estuvo encendido hasta mediados de septiembre, ¿sí? Y tampoco eso no se hizo. Eh, Hay muchas cuestiones que obviamente a mí me tocó desarrollar el informe desde el punto de vista técnico que aportamos junto con la doctora Maldonado, que no tiene nada que ver con Maldonado, Ujú. sino que es una doctora en biología de la Universidad de Buenos Aires, que lamentablemente falleció 6 meses después de que hicimos el trabajo, este, en el cual ese es el informe que logró los fundamentos técnicos y científicos que logró el éxito, de alguna manera, de reabrir la causa, pero Gendarmería lo apeló, volvimos, la abogada volvió a insistir en la instancia de otra apelación, que fue en este caso a la Cámara de Casación Penal. También la Cámara de Casación Penal le dio la razón a la familia Maldonado, y ahora está en la Corte Suprema ahí guardado en un depósito que no lo reabren todavía. Hace 2 años que está la causa, el expediente allí en la Corte Suprema, y la Corte Suprema debería expedirse sobre el cambio de juez, que se ha pedido ya, tiene 4 recusaciones, el doctor Geral, porque él ha reconocido inclusive a través de algún funcionario de Mauricio Macri que era un hombre de Mauricio Macri, el doctor Sí, Geral, ¿no? sí. Se revisó el celular del secretario privado de Mauricio Macri y hay una conversación que dice, el juez es nuestro, quédate tranquilo que el juez es nuestro, hablando del doctor Geral. Ujú. Sí, así es. Sí, yo te hablo de la cuestión técnica y Sí, sí, científica. Estas cuestiones obviamente son las que maneja el abogado, ¿no? En este caso la abogada. claro. Eh, es un acto de injusticia terrible lo que está sucediendo. Esto tiene directa connotación con varios hechos que pasaron ahí. Mm, Uno de ellos el caso Nahuel, el otro el caso de Emilio Jones Guala, que le pegaron un tiro en el cuello. sí. Y todas estamos hablando de distintas fuerzas, provinciales, federales, gendarmería, prefectura, con la muerte de Nahuel, y, y no ha habido respuesta. Ujú. No ha- Enrique, nosotros estuvimos viendo, bueno, una parte de la autopsia, de la investigación criminalística del caso, y hubo otros detalles también que a vos te llamaron la atención, como por ejemplo la ropa que tenía Santiago Maldonado, que estaba intacta, la campera, por claro, ejemplo. Y bueno, nosotros mirá, recorrimos esa zona y es imposible escapar corriendo como la versión oficial dijo, que iba corriendo y se metió al río para cruzar. Es imposible meterse en esa zona sin engancharse y destrozarse la ropa con ramas y con pinchos. no solo eso, sino que el solo movimiento constante durante 78 días en contacto con ramas hace que las prendas se deshilachen, y no había nada de eso. Mm, El otro tema también que creo que es importante tener en cuenta es que eh, los depredadores, en este caso los cangrejos, que son los más reductores que hay, eh, casi no atacaron el cuerpo, apenas tenía una afectación en el pabellón de una de sus orejas. ujú. No había nada de eso, y nosotros acá estamos acostumbrados cuando sacamos un cadáver del río, entre los 15 y 20 días nos queda nada más que el esqueleto. Claro. Y acá no pasaba nada, había otro fenómeno, hay un fenómeno que se da en el agua, que el cuerpo cuando se mantiene mucho tiempo en el agua se transforma en jabón, cosa que pasó por ejemplo en el cadáver de Otoño, ¿sí? Y Ujú. en este caso, esa saponificación, que es un proceso que la materia orgánica se transforma en jabón, decía saponificación incipiente, y la saponificación empieza entre los 20 y los 30 días. Es decir, no había ningún dato que les dijera que tuvieran más de 50 días, nada.
y cuando hubo un dato que era con precisión para definir, lo ignoraron o modificaron o ignoraron cierta información que no les convenía para esa conclusión. Ujú. Enrique, yo recuerdo que vos cumpliste con una prueba, una pericia de arrojar carne al río Chubut, a ver cuál era, estábamos hablando de precisamente de los depredadores, ¿no? A ver cuál era la acción de los depredadores en esas circunstancias. ¿Cuál fue el resultado? Y mira, el resultado fue que a la semana pesaba la mitad lo que pusimos ahí atado, en el mismo lugar a metros del lugar donde había aparecido Maldonado. Y a metros estoy hablando de 2 o 3 metros, no Ujú, más. Pues yo atendí un caso que tiene que ver con una lesión grave que ocasionaron a Emilio Jones Wallace 6 meses antes, en el mismo pulo, ¿sí? Le dio un disparo en el cuello, casi lo matan. Y así que tenía entrada ahí. El asunto fue que a la semana ya había perdido la mitad de peso, ¿no? La masa ujú, de carne que había. Y a los 15 días había desaparecido, no había quedado nada. ujú. ¿Eh? Pero parece que son selectivos, Claro, en este caso, la fauna sí, o sí. los depredadores. Enrique, Que a ver si vos nos podés aclarar esto, porque se ha hablado también mucho de el lugar donde supuestamente Santiago Maldonado se metió al río para cruzarlo, como dice la historia oficial, y el lugar donde apareció 78 días después el cadáver. Aparece aguas arriba, sí, en realidad hablaron de 300 metros, pero sí, eran 150. 150 Eh, metros nadando contra la corriente. Nadando contra la corriente, que Mm, si el cadáver, la corriente lo llevó para arriba, ¿no? Cosa media rara, totalmente incoherente. mm, Nosotros también habíamos hecho, después de la famosa enfermera que aparece con su testimonio, nosotros habíamos hecho una planificación de la estrategia de río abajo con relación al famoso puente que lleva al campo de Benetton, donde el campo de Benetton tiene una custodia de gendarmería. ujú, Y habíamos hecho el recorrido posible a través del río hasta el lugar donde apareció el cuerpo, que evidentemente esto lo tienen que haber hecho de noche y lo deben haber dejado ahí, este, calculando que era el lugar donde había cruzado Maldonado y en realidad estaban 150 metros aguas arriba. ajá, Eh, Obviamente en el silencio de la noche. claro. Eh, eh, pero esto es una suposición. Eh, lo que sí es que la autopsia no puede ser la llave de cerradura que manda esto a, a anular un proceso investigativo. La autopsia es nada más que una de las etapas de la investigación. Tenemos las comunicaciones, tenemos todos los desplazamientos y movimientos que hicieron evidentemente los funcionarios, desde el segundo de la ministra de Seguridad, que en este caso estaba ahí, vos le mostraste la foto, no sé, Sí, este, hasta todos los funcionarios de gendarmería, cómo se desplazaron en el lugar, ¿no? Cómo se manejaron en el lugar, hacia dónde fueron. Eh, Ellos todo lo escriben en un libro de guardia. Acá no hubo ningún allanamiento, libro de guardia, no hubo nada. ¿Sí? ujú, Un proceso investigativo, el juez directamente lo cerró. Este, Obviamente que esto tarde o temprano se va a tener que habilitar, no queda otra. Este, yo estoy como testigo calificado para declarar en el momento que se haga la apertura de la causa. ¿Sí? sí, sí. Este, Porque también es cierto que dentro del ambiente, ¿no? Tenemos bastantes, puedo decir, colegas que tienen temor a enfrentarse al cuerpo médico forense de la Corte. Bueno, yo no soy uno de ellos, ¿no? Como docente de la Universidad Nacional de Río Negro, me contacté con otros docentes a nivel nacional, vos sos testigo de esto, y así como lo estudié
junto con mi equipo, el cual vos lo integrabas como veedor, que para mí fue importante que estuviera, y además de eso, los otros equipos de la Universidad Nacional de Buenos Aires, con la doctora Maldonado a la cabeza, también realizaron la autopsia. Quiere decir que esto no es algo que yo lo descubrí solo, ni nosotros lo hicimos solos. Acá hubo varios profesionales y docentes universitarios en la cual, frente a nuestras cátedras, a nosotros nuestros alumnos nos preguntaban, ¿qué vamos a decir? No, si lo dice el cuerpo médico forense de la Corte está bien. No, todo trabajo científico es revisable. Yo no estoy hablando mal de nadie. Lo que sí estoy diciendo, no me convence ese trabajo y tengo razones técnicas y científicas para decir no está bien tales cosas. Y esta Claro. autopsia se hace por todos lados, ¿no? Sí, sí, sí. La autopsia y lo que fue la parte investigativa propiamente dicha, como por ejemplo aquel secuestro, recordarás vos, aquel secuestro de las camionetas de gendarmería que estaban perfectamente lavadas, cuando hubo testimonios que hablaron de que se subió a una camioneta, a un Unimog, una bolsa Sí, negra que no se sabía qué era. Hay una fotografía que inclusive nosotros la estamos mostrando, en la que se ve, tiene una sombra, que no es una sombra, ahí la estamos viendo, esa es una sí. mancha de agua, ¿no? Una mancha. Esa lona está mojada como que ahí había algo apoyado en lo que es, si nosotros lo miramos de acá a simple vista, podemos inferir que puede tratarse de una cabeza, de un cráneo húmedo, ¿no? Y yo te diría un poquito más ancho que un cráneo. Eso Ujú. parecería más bien un, un torso. Habría que ver la escala, ¿no? Claro. Eh, pero sí, hay muchas cosas que no se hicieron. Hay muchas cosas que no se hicieron y se tienen que hacer. Lamentablemente ya el tiempo ha pasado, creo que todavía nos queda un año más para el tema de las comunicaciones telefónicas, de los celulares, de todos los sospechosos, para trabajarlo antes que se borren. Tiene que haber una orden judicial para que eso se frene, ese Ujú. borrado automático que tienen los sistemas, este, que automáticamente cada 6 años van borrando todos los datos y toda la información de las comunicaciones de los celulares. Claro. Si bien en ese lugar no había como. A ver, se nos interrumpió nuevamente la comunicación con Enrique. Estábamos hablando sobre la investigación o el rastreo de los Pero celulares. sí hay, Ay, ¿me escuchás? ahora sí, ahora sí. Bueno, sí, es internet bastante inestable. Me dice el cartel recién. Eh, pero están los libros de guardia, están los movimientos, la cantidad de combustible consumido, hay muchas líneas investigativas, ¿no?, que hay Ujú. que seguir. Eh, Uno de los detalles que faltó, que en todas las autopsias por lo generalmente lo hacen, es el peso de la víctima, ¿no? Es decir, no sabemos si fue frisado, no sabemos si lo tuvieron el cadáver lo tuvieron en un freezer, Ujú. que es una línea que había que investigar. Que y no Y se investigó. claro, una vez que se descongela se deshidrata, entonces pierde mucho peso, ¿no? Entonces hay que ver cuál era el peso en vida y el peso cuando apareció. Bueno, todas estas cosas no se han hecho. Y hay otras líneas investigativas. De hecho, no es un homicidio muy complejo. Esto es un homicidio. Ujú. Es un caso de homicidio, y no es muy complejo. Tenemos todos los autores en el lugar. Lo que hay que hacer es ver cuáles son los movimientos, los desplazamientos, las antenas de celular, dónde se activó el teléfono, dónde recibió la comunicación. La víctima lleva su celular guardado en su campera o donde sea, y si alguien atendió el teléfono, como se determinó en septiembre, eh, ¿cómo? Estaba ahogado y el celular apareció por Claro. otro lado. Bueno, en esa época, no sé si recordarás, Enrique, la hipótesis oficial era que estaba en Chile, Sí, ¿no? Que había había sido visto en Chile, que lo vieron en una peluquería de San Luis cortándose las rastas. en Entre Ríos también, También, anduvo. Y lo pasearon por todos lados, ¿no? sí, Son exactamente. las cosas que pasan. Eh, no sé, yo lo que te digo ahora tenemos que esperar la decisión de la Corte, Ujú. que obviamente no le confío nada a esta Corte, nada.
Enrique, y en base a tu experiencia, ¿por qué tantos profesionales firmaron un protocolo de autopsia que tiene tantos puntos oscuros? Mirá, en realidad la autopsia la hicieron 3 personas, Ujú. ¿sí? Los demás lo vieron por televisión, es decir, en un monitor de circuito cerrado en otro lugar. Por parte se entiende, no pueden haber 28 monos alrededor de la mesa de la morgue, ¿no? Olvídate. Este, pero lo que no se entiende es que la lectura franca que hace la autopsia te das cuenta que hay contradicciones galopantes, ¿no? Es decir, terminología. Ellos hablan de estudios complementarios, es una soberbia terrible, no existen en el conocimiento científico estudios complementarios, existen estudios verificatorios. ¿Qué significa esto? Vos con tus ojos ves algo que crees que es un fenómeno determinado, pero lo tenés que mandar al laboratorio para verificar. No, ellos hablan de complementario. Quiere decir que si me conviene lo que el estudio verificatorio me va a decir, yo le doy bolillo, ¿no? Pero en realidad son estudios verificatorios, no complementarios. Es decir, que vos te tenés que allanar a los resultados de los estudios de laboratorio, ¿sí? Vos podés tener una idea de que el cadáver está mostrándote tal cosa, pero lo tenés que verificar, ¿no? El cadáver nos decía, no me ahogué, tengo muy pocas diatomeas, ¿sí? En relación a la proporción de agua que tengo en ese lugar. Es decir, si una persona en los pulmones le entra 1,5 litros, vos sacas 1,5 litros de agua del río, del lugar donde presuntamente se ahogó, y te tiene que dar en proporción la misma cantidad de las distintas especies de diatomeas. Bueno, olvídate, acá no se dio eso, Ujú. ¿no? Sí, sí. Entonces empezaron a decir, no, las diatomías no llegaron a la médula, ¿no? Porque fue un paro cardiorrespiratorio. Ah, perfecto, veamos hasta dónde llegó el frío, porque el paro cardiorrespiratorio se da cuando vos estás metido con el agua hasta el cuello, o tapado. Ah, no, el frío le llegó hasta las rodillas. ¿Cómo? El frío le llegó hasta las rodillas y el corazón se detuvo por el frío, ¿me entendés? Y estaba totalmente fuera del agua. Entonces, hay cosas que no cierran por ningún lado. Hablan de crioconservación, que ese crioconservación lo metieron para justificar por qué estuvo 78 días en el agua. Lo más lindo de todo, de que no hay crioconservación en el lugar. El agua nunca estuvo congelada. Claro. Para colmo, las grandes nevadas que se dieron en la cordillera este año, hacía muchos años que no nevaba. Es decir, que tampoco se llegó al valor a tener temperaturas de bajo cero. Es decir, las temperaturas eran de 1, 2 grados, 3 grados en el momento que cae, supuestamente cae Maldonado al agua. Es decir, no cierra por ningún lado. Ujú. No En- cierra. yo recuerdo, Enrique, cuando vos, a modo de conclusión, lo dijiste y esto causó estupor en el establishment político de entonces, en el establishment del periodismo, que estaban aferrados a la teoría que había descrito Patricia Bullrich en su momento. Cuando dijiste terminantemente, ese cuerpo fue plantado. Sí, evidentemente, si Mm. no se ahogó. Es decir, si una persona, para que vos tengas una idea, si una persona muere afuera, ¿sí? Y después lo tiran al agua, bueno, no se mete el agua dentro del organismo en la proporción y en la cantidad por esos mecanismos biológicos Ujú. que generan la ingesta de agua. ¿Me entendés? El agua va a entrar, pero va a entrar muy pausadamente y no va a entrar en la cantidad y las proporciones de una persona que se está ahogando en el agua, ¿no? En un medio, en este caso, líquido como puede ser el agua. Eh, Esto no lo dije yo, esto lo dijo Sara Maldonado, la doctora en biología. Dice, estos números no me dan que se ahogó, estos números me dan que es una contaminación producto del aire que respiramos. Nosotros, que vivimos en una zona ventosa, tenemos diatomeas en nuestros pulmones producto de nuestra respiración, Ujú. ¿sí? Me da más bien una contaminación por aire y no me da una contaminación por agua, ¿sí? En el agua tendría que tener las mismas proporciones, que no las tienen, pero no es que son pequeñas diferencias, abismales las diferencias, Claro. ¿sí? Sí, sí, La sí. otra, como yo te dije hace rato, lo identificaron por huellas dactilares, y yo te puedo pasar las páginas de los libros de uno de los que estuvo presente, de esos 3 que estaban haciendo la autopsia, que el tipo borró con el codo lo que escribió. Porque el tipo dice en su libro, y uno de los médicos dice,
que el guantelete se separa, dice, entre los 15 y 20 días. Nosotros lo vimos en un caso acá muy conocido, en Neuquén, que fue el doble homicidio de las ovejas, ¿no? Doble femicidio de las ovejas y el suicidio del tipo. Que fue un escándalo, ¿viste? Porque lo estuvieron Ujú. buscando, que fue a Chile y estaba a 150 metros Sí, metido ahí, ahorcado. Y el tema es que ese no estaba bajo el agua, pero la humedad y la lluvia hizo que cuando llegara a los 20 días del cuerpo a la morgue, le sacan la zapatilla con la media y se le va la piel. claro. Imagínate, era nada más que humedad. Sí, sí, sí. ¿Sí? La gente común, para que lo entienda, en verano se meten a una pileta y están 15 minutos en la pileta, media hora en la pileta, miren los dedos y están todos arrugados. Ujú. ¿Sí? Todos arrugados, la piel está toda arrugada. ¿Sí? Imagínense lo que son 78 días si la piel se soporta eso. No, no lo soporta, No lo se le soporta. desprende 15, 20 días. Ujú. ¿Sí? Enrique, ha sido sumamente claro en todo lo que nos has contado sobre este caso que todavía permanece en la nebulosa. Hubo en algún momento efectivos de la gendarmería, sospechados, imputados, terminaron sobreseídos. Hubo testimonios que no fueron tenidos en cuenta, hubo filmaciones o fotografías que no fueron tenidas en cuenta y por supuesto contradicciones de la autopsia, del informe oficial de la autopsia que tampoco han sido tenidos en cuenta. Esperemos entonces a ver la resolución de la Corte que tiene el expediente hace 2 años. Te agradezco muchísimo, te mando un abrazo enorme. Gracias a vos, Marcelo, por comunicarte conmigo.